2. Arte del Antiguo Egipto, alrededor del año 3000 a 30 a.C. La civilización del Antiguo Egipto se perpetuó durante 3000 años, en el transcurso de los cuales su arte apenas experimentó cambios. Los primeros artistas egipcios concibieron un sistema para describirlo todo, y aquel conjunto de ideas fue transmitiéndose de generación en generación, hasta fraguar como las normas de la representación por excelencia, de las que ningún artista podía apartarse, pues toda individualidad artística estaba prohibida. Los egipcios, como todas las civilizaciones ancestrales, vivían bajo la influencia de la magia y creían en la existencia de dioses a quienes debían honrar para gozar de bienestar. De ahí que su arte surgiera teniendo en mente a estas deidades. El núcleo de la religión egipcia era la creencia en la vida después de la muerte. Arte para los difuntos. Gran parte del arte egipcio se creó para tumbas y no para ser contemplado en vida. De manera que, pese a que resulte atractivo a nuestros ojos, no era tal su intención, sino una muy distinta. Encontramos una pista en el término egipcio para nombrar al escultor, el que mantiene con vida. Tal era el papel de todos los artistas egipcios de la antigüedad, no adornar ni embellecer, ni traer suerte a los vivos, sino ayudar a los muertos, ricos, a alcanzar la otra vida. Ser aceptados por los dioses y una vez allí disfrutar de su tiempo tal como lo habían hecho sobre la tierra. De ahí que las tumbas se decoraran con objetos cotidianos y escenas que retrataban las actividades terrenales del difunto. También se incluían estatuas y estatuillas de la persona mostrando cómo vivía, así como imágenes de quienes lo rodearon en vida, como familiares y criados. Los antiguos egipcios creían que una pintura, un relieve o una escultura tenían el potencial de convertirse en el tema real del arte una vez sellada la sepultura. De manera que un retrato de un criado, a título de ejemplo, se convertiría en el criado cuando así se precisara en el más allá. Pensamiento de Gustave Flaubert. Egipto es un magnífico lugar de contrastes. Cosas espléndidas deslumbran entre el polvo. Un sistema preciso. La misión de los artistas era mostrarlo todo con la máxima claridad posible, sin ambigüedades. El arte era, por ende, diagramático en esencia. Las interpretaciones personales, los dibujos creados a partir de la observación de la vida y los adornos imaginativos u otras desviaciones estaban terminantemente prohibidos. En su lugar, durante sus largos aprendizajes, los artistas debían memorizar estrictos códigos de representación y aplicarlos en cada pintura, relieve o escultura. Tras la aparente simplicidad de las formas del arte egipcio, subyacen un equilibrio harto complejo y una armonía en la regularidad geométrica y la disposición de cada elemento. El objetivo era evitar la estilización y la ambigüedad, pero incluso a través de las formas inamovibles de representación lograron crear un estilo único y característico de dibujo, admirado e imitado en exceso en los siglos venideros. El método. Los artistas abordaban su obra desde un planteamiento metódico y sistemático. En el caso de las pinturas murales, empezaban por marcar retículas mediante un cordel empapado en pintura roja. A continuación, esbozaban el dibujo, copiado de bocetos sobre papiro, y por último, pintaban la obra en colores vivos y planos. No se buscaba representar la profundidad, la perspectiva ni la textura, y todo se mostraba desde su ángulo más característico. Los relieves se abordaban de igual manera, y la escultura también se tallaba a partir de retículas y seguía estrictas normas de representación. La estatua de un rey difunto proporcionaba un santuario para su alma. Si la estatua se esculpía en piedra dura, dicho refugio perduraría toda la eternidad. Reglas de la representación. Además de representar las extremidades y los rasgos faciales desde sus ángulos más identificables, la importancia de las personas se reflejaba mediante su tamaño, de tal manera que, por ejemplo, los hombres eran más grandes que sus esposas, y ambos a su vez eran más grandes que sus criados. Las mujeres solían retratarse en actitud pasiva, mientras que los hombres asumían papeles más activos. Las figuras masculinas se coloreaban con tonos marrones rojizos, oscuros,
mientras que las femeninas se retrataban en amarillos claros. Los objetos, como por ejemplo árboles, casas o barcos, se dibujaban desde una perspectiva lateral, y los ríos y los peces desde una cenital. Existían reglas rigurosas relativas al aspecto de cada deidad. Había más de 2000. Y en las pinturas se incorporaban símbolos que supuestamente los dioses entendían, como el escarabajo, emblema de la creación, y la rana y el pato, símbolos de la fertilidad. Las estatuas sentadas siempre se esculpían con las manos sobre las rodillas y las erguidas con un pie delante de otro. Al igual que la pintura y los relieves, la escultura se guiaba por reglas predefinidas y no por hechos ópticos, de manera que las estatuas reales apenas presentan rasgos personales. La permanencia era más importante que el naturalismo. Así, los egipcios creían que podían dejar al difunto, normalmente un faraón, sellado en su sepulcro. Los dioses entenderían todas las imágenes, los rezos, los hechizos y las ofrendas, y conducirían al muerto a la otra vida, convertido en inmortal. 3 aspectos. El arte de los egipcios se inició tal como continuó. No hubo un periodo inicial de concepción y solo se produjo un cambio de estilo en toda su existencia. El arte de las primeras etapas era tan competente como el de los últimos tiempos y perfectamente comparable. Surgía de las 3 preocupaciones capitales de la cultura: la religión, la muerte y la importancia de adaptarse a las prácticas establecidas. Pinturas funerarias egipcias. La tumba de la reina Nefertari es paradigmática de los sepulcros de la época, decorada con textos religiosos y relieves pintados de momentos de la vida de la reina. Tenía el cometido de facilitar su transición al otro mundo. Pintada alrededor del año 1255 a.C. Esta imagen la retrata jugando a un juego de mesa y acata las convenciones del retrato. Por ejemplo, el torso y los ojos responden a una perspectiva frontal, mientras que la cabeza, los brazos y las piernas se ven lateralmente. Las fichas del juego también se retratan desde el lado, su representación más clara. Los jeroglíficos dentro de la imagen encierran un hechizo destinado a transformar a Nefertari en pájaro y ayudarla a abandonar su cuerpo terrenal y alcanzar la inmortalidad en la otra vida. Imagen: Nefertari jugando al ajedrez. Tumba de Nefertari. Tebas, alrededor del año 1255 a.C. El rey Akenatón. En 3000 años, solo un faraón intentó cambiar la religión y el arte egipcios. Su creencia monoteísta en Atón, fuente de la vida y la luz, llevó al rey Akenatón a alentar a los artistas a concentrarse más en la vida que en la muerte y crear imágenes naturalistas más relajadas. Sin embargo, este periodo fue efímero. Los sacerdotes y los ancianos tildaron tales cambios de herejía, y tras la muerte de Akenatón, durante el reinado de su yerno Tutankamón, se reinstauraron las reglas egipcias del arte. Con todo, en estos escasos años del arte fue más individual que el producido durante el resto de la historia del Antiguo Egipto. Cronología del arte del Antiguo Egipto. Año 2575 a 2467 a.C. Se escriben los primeros textos religiosos en las paredes de las tumbas reales. Alrededor de 1991 a.C., se establece un sistema reticular para la pintura y la escultura. Año 1500 a.C., periodo de la dinastía XVIII, durante la cual se produjo más arte que nunca. Año 1540 a.C., los dioses egipcios comienzan a agruparse en pinturas, realzando con ello la unidad familiar. Año 1352 a 1336 a.C. Reinado de Akenatón, quien traslada la capital y cambia la religión y el arte. Alrededor del año 1336 a 1327 a.C. Reinado de Tutankamón y reinstauración de Tebas como capital de Egipto. Alrededor del año 1326 a.C. El arte y la religión retoman los dioses, las creencias, las reglas y el estilo originales. La idea en síntesis: el arte ayudaba a los difuntos.